Dios les bendiga, hermano. Sean todos bienvenidos. Los bendigo con la paz del Señor. Esta palabra que les voy a compartir en realidad sería una reflexión para que juntos como iglesia podamos reflexionar y ser edificados. El motivo de estas reflexiones son para que reflexionemos, meditemos y podamos ser edificados entre todos. Esta palabra se encuentra en Primera de Juan 3. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Y en esto reflexionaba, hermanos, que no estamos aquí para juzgarnos uno a los otros, pero en realidad tenemos que saber en qué tiempos estamos, que no solamente dentro de la iglesia, en el mundo, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, podemos tener siempre gente que nosotros pensamos que nosotros podemos corregir. No hemos sido llamados por el Señor Jesucristo para corregir a nadie. Hemos sido llamados para que nosotros veamos cuál capacidad tenemos nosotros para entender de qué se trata el seguir a Cristo. Y el seguir a Cristo se trata de saber que hay gente mala, que hay gente perversa, que hay gente dañina, pero que la misericordia de Dios es inmensa y no sabemos a quién Él va a usar. Entonces tenemos que mirar, tenemos que tolerar, tenemos que tener paciencia. Y toda esta reflexión me traía algo que viví en mi vida y lo entendí hace unos días. Mi abuelo, yo me crié con mis abuelos, tenía un lorito. Y esto lo hago, hermano, quiero que sepan que no lo hice antes porque mi señora me reta. Tenía un lorito, común y corriente, esos loros verdes. Yo no lo quería el loro. Mi abuelo venía todos los días de trabajar, se bañaba, no estaban todo el día. Se sentaba en el sillón y ¿qué hacía? La parte didáctica se la tomé del hermano Lucas. Se ponía una toalla, subía el lorito por el sillón y se posaba. Y hacía dos cosas el lorito. Le picaba la oreja y después hacía sus necesidades.
Entonces yo esto lo llevé al ámbito espiritual y digo, ¿cuántos loritos puede haber en nuestra vida? Un hermano, una hermana, un tío, un pariente, un patrón, que nos pica la orejita, y si no tenemos la toallita, nos deja su necesidad encima. Y hemos sido llamados a limpiarnos. Y no tenemos que cargar con la inmundicia ajena. Cuidemos nuestras vestiduras, hermano, porque de este tipo de cosas pasan a diario. Y nosotros estamos cargando cruces ajenas. Hemos sido llamados para cargar nuestra propia cruz. Y esto me llevaba a que el Señor dijo, astutos como serpientes, pero mansos como paloma. Entonces, esto es simplemente una astucia. Es saber que yo, al que me pica la oreja, lo escucho, lo tolero, lo dejo que se arrime, esperando en el Señor que lo cambie, para que no deje su macana encima mío, pero sigo cuidando mi vestidura. Lo trato con amor, lo trato con cariño, pero estoy siendo astuto para que la gloria del Señor Jesucristo sea reflejada. Esto quería compartir con ustedes, hermanos. Cuidémonos, pero también amemos a los pecadores, que el Señor se va a encargar de juzgar. Dios lo bendiga, hermanos.